La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. El capítulo de hoy va a ser de lo más variado, lo vais a ir descubriendo. Vamos a hablar de Líbano, de Sudán, de República Dominicana, pero queremos empezar con una imagen para la vergüenza en Europa. Una imagen que rompe el principio fundacional de la Unión por la defensa y la protección de los derechos humanos. Una huida hacia adelante en la gestión de la migración hacia Europa. Y una chapuza legal, como os vamos a explicar. Os queremos llevar hoy a Albania, al centro de retención de migrantes que Italia ha construido allí para llevar a quienes cruzan el Mediterráneo. Per la gestione dei migranti illegali. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone. Con un flujo de inmigrantes que se ha doblado desde que gobierna la primera ministra Meloni, su gobierno espera que hoy se desbloquee la creación del primer centro europeo de retención de inmigrantes en el extranjero. Che rimarranno in questi centri ovviamente il tempo necessario a poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilo. En Albania. Una Guantánamo all'italiana. Que no es un Guantánamo a la italiana, ha precisado il ministro de Exteriores Tajani. Di questo come un esperimento, non si fanno gli esperimenti sulla pelle delle persone, non si fanno gli esperimenti sulla pelle di persone vulnerabili. Ayer llegaron a Albania los 16 primeros deportados por el gobierno italiano, les llevaron de Italia a Albania y al llegar, cuando llegaron ya, se dieron cuenta de que 2 de ellos, bangladesíes, eran menores y otros 2, egipcios, estaban en situación de extrema vulnerabilidad. Así que después del viaje fueron subidos al mismo barco que les había llevado y regresaron a Italia. Nos vamos a las inmediaciones de ese centro de retención de inmigrantes del que os hablábamos, que Italia ha montado fuera de las fronteras de la Unión, en Albania. Allí está nuestra compañera Marina García. Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Tú me has mandado fotos de ese sitio. En fin, descríbelo tú misma, Marina. Bueno, es bastante chocante llegar a este lugar, se llama Yader, se encuentra en el interior de Albania, a 20 kilómetros del puerto en el que deberán desembarcar los inmigrantes que Italia envíe a este país fuera de la Unión Europea. Es un lugar que se encuentra entre montañas, como decimos se llama Yader y pegada hay una pequeña población de solo 200 vecinos. Es un lugar bastante insólito, está rodeado de animales, cabras, vacas, es una zona, como decimos, muy pobre y rural, y en el medio hay este gran bloque de cemento y de vallas y de cámaras que Italia ha construido y que ocupa 70.000 metros cuadrados. De hecho, los periodistas, cuando llegamos, subimos la ladera de una pequeña montaña para visualizar cómo está construido dentro y cuáles son las diferentes estructuras, y no llegamos a ver exactamente dónde están los inmigrantes, porque esa es otra zona mucho más grande que está detrás de una montaña y a la que no tenemos acceso, pero sin lugar a dudas genera la idea de un campo o de una cárcel. Es un lugar triste y sobre todo es un lugar que, aunque estemos aquí, es incluso difícil de imaginar en su gran dimensión. Claro, ¿no? Esa imagen que nos describes desde luego es muy chocante, ¿no? Y se ve que está fuertemente custodiada con medidas de seguridad, ¿no? Con cámaras de seguridad, o sea, eso sí que se percibe claramente. Hay varias fuerzas del orden. Por un lado están los carabinieri, por otro lado está la policía de Estado italiana, la policía penitenciaria italiana también, porque dentro hay una pequeña parte para los inmigrantes que hayan cumplido delitos dentro y que serán enviados a esta pequeña cárcel de solo 20 plazas. También está la policía albanesa. Entran y salen continuamente furgones de policía, como decimos, tanto italiana como de Albania, y no te permiten que te acerques prácticamente nada a ellos, pero estos días ha sucedido alguna excepción, porque iban saliendo trabajadores. Italia ha empleado a muchos de los albaneses que viven en esta zona. Como te decía, es una zona muy pobre, entonces ellos ven esta construcción como una oportunidad, porque muchos de ellos han obtenido trabajo y entraban y salían diferentes personas, entre ellas un inmigrante marroquí que trabajaba en el centro y que ha sido
sido el primero que nos ha ido dando un perfil de estos 12 inmigrantes que están dentro y que han pasado estas primeras horas dentro, porque recordemos que 4, según desembarcaron a través del centro de identificación que se encuentra en el puerto de Senjin, fueron enviados a Italia porque 2 declaraban ser menores y 2 se encontraban en situación de vulnerabilidad. Pues estos 12 que están dentro de este centro que tiene aspecto de campo o de cárcel, pues parece que se encuentran en una situación psicológica bastante preocupante. Lo que nos adelantaba este trabajador es que muchos habían dejado sus familias atrás, que habían pasado torturas y malos tratos en Libia y que habían contraído muchas deudas en ese intento que ha durado varios años de llegar a Europa. Una información, Pablo, que nos confirmaban luego un grupo de parlamentarios italianos que han podido entrar dentro del centro, han hecho una visita en la que han podido hablar también con los inmigrantes y han podido compartir con la prensa pues un relato desgarrador. Confirmaban esto que nos había adelantado el trabajador un poco off the record y nos decían que había, por ejemplo, una persona que no había podido contactar aún con su familia, un hombre que había dejado varios hijos en Egipto y que llevaba varios días llorando desesperado por ese desapego familiar, ¿no? Porque no podía decirles que estaba bien y que había podido llegar a Europa. Habían otros hombres con marcas en la cara porque habían sido maltratados en Libia y otros países del norte de África intentando cruzar el Mediterráneo. Habían sido otros devueltos varias veces por la Guardia Costera de Libia, otra vez retenidos en Libia después de haber podido escapar, otra vez volvían atrás. En definitiva, historias que son habituales cuando hablamos de inmigrantes, pero que en este caso permiten conocer más de cerca cómo ha sido el relato de la vida de estos hombres adultos que Italia ha enviado aquí, que no solo han recorrido meses o años de infierno hasta poder cruzar el Mediterráneo, sino que una vez llegados aquí, digamos que primero suben a una nave durante 3 días, luego llegan aquí, primero a un centro de identificación, luego a un centro de repatriación y ahora dejan su destino a un juez que desde Roma de manera telemática debe decidir su futuro. Qué dramático todo es, así como lo quiere resolver la cuestión migratoria Meloni. Esta es una apuesta personal suya, ¿no? Marina, la cuestión es que la están comprando otros países europeos, ¿no? Sí, es bastante llamativo, ¿no? Porque en estos mismos días, cuando Ursula von der Leyen y la misma primera ministra italiana Giorgia Meloni iban a Europa a vender este llamado modelo Italia, aquí las cosas tenían la cara B, porque en realidad esto parece que hace aguas desde el primer momento, ya no solo por el número de denuncias de las organizaciones que velan por los derechos humanos, que han sido muchísimas durante estos meses mientras Italia firmaba este acuerdo con Albania, que le costará alrededor de 800 millones de euros en 5 años, sino también porque a nivel práctico no se entiende cómo esto podría funcionar. Por ejemplo, nos hemos encontrado ya en las primeras horas este primer problema del que hablábamos, ¿no? El procedimiento prevé que se realice una preselección en alta mar. Los inmigrantes que pueden venir a Albania son solo hombres en edad adulta, no pueden ser ni mujeres ni menores ni personas vulnerables, tienen que ser solo hombres en edad adulta. Se preseleccionan en alta mar, luego se trasladan a una nave ingente de la Marina italiana que viaja durante 2 días con un costo aproximado de 250.000 euros hasta Albania. Aquí desembarcan y se hace este segundo control un poco más exhaustivo. Bien, pues en este segundo control ya han salido 2 personas que pueden ser menores y otros 2 vulnerables. Es difícil de entender cómo en ese primer control, por ejemplo, en alta mar, no se pudo saber por qué ya había 2 personas vulnerables o 2 personas enfermas que tenían que ir directamente, acceder directamente al sistema de acogida italiano. Pues bien, como ves, a nivel práctico hay muchísimas incógnitas. Ha empezado muy accidentado este plan Meloni, y aquí entre los periodistas italianos, también de Albania y de otras partes del mundo que estamos siguiendo más de cerca lo que está pasando, reflexionábamos un poco sobre si esto puede ser el verdadero talón de Aquiles para Giorgia Meloni, que ha apostado toda su legislatura a este plan que luego en la práctica parece muy difícil de realizar. Marina García, desde ese centro de la vergüenza que ha promovido Giorgia Meloni en Albania. Muchísimas gracias, compañera. Gracias, Pablo.
En la cadena SER, Punto de Fuga. De Albania saltamos ahora a Líbano. En los últimos programas hemos dedicado tiempo a Gaza y al aniversario de los ataques del 7 de octubre, pero creo que no hemos dedicado el tiempo suficiente a una población que desde hace algunas semanas está también viviendo de lleno el terror de las bombas. Hace no mucho tiempo era un país que representaba el esplendor de Oriente Medio, pero ahora es noticia a diario por la invasión de Israel. Nos vamos a ir a Líbano, a Beirut, donde se encuentra nuestro compañero Miguel Flores. Hola Miguel, ¿cómo estás, compañero? Hola Pablo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Estás ahí en Líbano, ¿no? Pero ¿qué te cuentan en concreto los libaneses? Has estado en el sur, muy cerca de las zonas de combate. ¿Qué te cuentan por allí? Pues el sur, que es sin duda una de las zonas más castigadas del país, junto con el Valle de la Bekaa en el este y la barriada del Dahie en el sur de Beirut, la mayor parte de la población ha huido. Los que no lo han hecho ha sido o por convencimiento de que Hezbollah puede ganar esta batalla o porque no tienen los medios económicos. Mucha gente se ha venido a Beirut y a otras partes consideradas seguras del país, como Keserwan, al norte de Beirut, donde, por cierto, Israel ha seguido bombardeando, y muchos otros han escapado a Siria. Más de 400.000 personas se estima que hayan cruzado a Siria. La mayoría de ellos ciudadanos sirios que se refugiaron en el sur del Líbano tras el estallido de la guerra civil en Siria, pero también muchos libaneses. Casi 100.000 de estos 400.000 son libaneses que, bueno, ahora les toca a ellos ser los refugiados en el país vecino. Una de las imágenes que más ha llamado la atención de esta invasión, Miguel, es la de Beirut en llamas, ¿no? Edificios en Beirut en llamas porque a la capital han llegado los ataques. ¿Qué cuentan los libaneses ahí, los beirutíes? ¿Cómo de preocupados están en que esto vaya más? Pues los beirutíes, en primer lugar, Pablo, hay que entender que Beirut es una ciudad muy compartimentada. El mapa de Beirut que tenemos hoy es el que quedó después de la guerra civil que desoló el país entre 1975 y 1990, y es un mapa muy dividido según confesiones y mayorías religiosas. Tenemos un Beirut oeste de mayoría musulmana suní, que no son los musulmanes que no es el tipo de Islam que profesa Hezbollah, y luego un Beirut este de mayoría cristiana. En este Beirut este, que es donde yo vivo y paso la mayor parte del tiempo, se han reavivado nuevas tensiones. Mientras en barrios de mayoría musulmana se han abierto escuelas como refugios para los desplazados, en el barrio cristiano hay reticencias a abrir refugios para los desplazados del sur, en su mayoría musulmanes chiíes, por cuestiones, bueno, por tensiones de la guerra civil y también por miedo a convertirse en nuevos blancos de Israel. Incluso dentro de los refugios que se han abierto, muchas escuelas no están dejando alojarse ni a sirios, por ejemplo, ni a empleadas extranjeras. Se estima que haya 200.000 mujeres extranjeras de África y del sur del continente asiático. Tampoco alquilan muchos cristianos sus pisos libres a desplazados del sur. ¿Qué pasa con esto? Que entonces hay miles de personas viviendo en las calles de esta ciudad, en el paseo marítimo, en la mítica Corniche, en la explanada de la mezquita Rafik al-Hariri, en la playa. Luego sí que es verdad que hay una movilización de todas las confesionalidades, sobre todo de gente joven, que bebe de la zaura, de la revolución que tomó las calles del Líbano en 2019, y que sí están apoyando y acogiendo y ayudando a los desplazados del sur, independientemente de su confesión, de la historia de su familia y de si apoyan o no realmente la resistencia que representa Hezbollah. Intentando también que no se rompa esa imagen de Beirut como crisol de religiones, ¿no? Del Líbano entero. Bueno, esa es una imagen muy mitificada de la Beirut de la década de los 60, en la que el Líbano disfrutaba de una economía boyante, era la capital cultural de Oriente Medio y del mundo árabe, y era un Beirut y un Líbano que se comparaban, como todas las comparaciones, odiosamente, con el París de Oriente Medio o la Suiza de la región. Si se tiene esa imagen de Beirut y del Líbano en mente, las escenas
a las que asistimos hoy son realmente desoladoras. Se está certificando que el crisol de religiones pacífico que se creía posible en este territorio minúsculo del tamaño de la región de Navarra no está siendo exitoso. Esta vez es la invasión israelí la que está reavivando esos conflictos intestinos que llevaron al país a la guerra civil en 1975. Y sin duda se está corroborando que el proyecto del Estado libanés, igual que falló en 1975, ha vuelto a fallar. Los cristianos que hay a mi alrededor repiten una frase muy recurrentemente que es Akaluna Shia, que significa nos han comido los chiíes, nos están comiendo. También hay que tener en cuenta los cambios demográficos que ha sufrido el Líbano en el último siglo, pese a que en el Líbano no se realiza un censo oficial desde la década de 1940. Es decir, este país, heredero de la colonización francesa, se construyó sobre las bases de un Estado de mayoría cristiana en Oriente Medio, pero ahora, en un momento en el que las estimaciones indican que alrededor del 40% son solamente musulmanes chiíes, los cristianos se ven en una abrumadora minoría y bueno, se están reavivando tensiones que en las últimas 3-4 décadas se habían considerado más o menos, bueno, acalladas. Miguel Flores, muchísimas gracias, compañero. Cuídate mucho. Muchas gracias, Pablo. Un placer. La guerra en Oriente Medio, especialmente el asedio a Gaza, está demostrando el uso del hambre como arma de guerra. Os llevamos hablando de ello ya desde hace unos cuantos meses, pero ahora Oxfam Intermón le ha puesto cifras: 21.000 muertes cada día. Estamos en comunicación con Marta Valdés, directora humanitaria de la organización. Hola Marta, gracias por acompañarnos. Hola Pablo, gracias a vosotros por el espacio. ¿De dónde sale esta cifra exactamente, Marta? ¿Cómo habéis llegado a este cálculo? Mira, hemos hecho un informe donde hemos analizado 54 países afectados por conflicto y la conclusión que hemos sacado es que en estos 54 países se encuentran la casi totalidad de los 281 millones de personas que se encuentran en una situación o que padecen hambre aguda. Entonces, bueno, lo que concluimos es que teniendo en cuenta el porcentaje tan elevado, que es casi la mayoría de la población que se encuentra en esta situación, está en estos países, las guerras y los conflictos los podemos categorizar o los podemos clasificar o catalogar como guerras del hambre o conflictos del hambre. Claro. Nuestra conclusión, la verdad es que lo que viene a confirmar es que las últimas guerras de finales del siglo XX y el siglo XXI están generando estos problemas de hambre aguda y realmente es una evidencia del fracaso de la humanidad en pleno siglo XXI, ¿no? Que lo que estamos consiguiendo es someter a la población civil a una muerte lenta, utilizando el hambre como un arma de guerra. Claro, lo decíamos, Marta, que lo más interesante de este estudio que habéis publicado es que, claro, lo estamos viendo muy claramente esto que nos estás diciendo en el asedio a Gaza, pero vuestro informe nos sirve para evidenciar que el uso del hambre como arma de guerra no es solo exclusivo de Oriente Próximo, se utiliza en otros territorios, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, hay un caso que además me parece que es especialmente horripilante, que es el caso de Sudán, que es un país que desde mediados del 23, del año pasado, sufre un conflicto armado muy fuerte entre militares y paramilitares por el control del poder. Entonces, en un país como Sudán, este conflicto abierto que están padeciendo se traduce en una dificultad extrema de la población civil para acceder a alimentos, para acceder primero a la ayuda humanitaria, que con mucha dificultad puede llegar a algunas zonas por problemas de acceso, pero también al hecho de que el hambre se utiliza como un arma de guerra atacando a determinadas infraestructuras que impiden tanto la producción como la distribución de los alimentos. Y esto pasa en Sudán, que es un caso muy paradigmático, pero también pasa en otros países como puede ser Etiopía, Yemen, Somalia, Siria, y en el informe se puede tener acceso a información de estos 54 países que hemos analizado.
Y son 54 países entonces, Marta, en los que podemos decir que el hambre se está utilizando como arma de guerra, ¿no? Se somete a la población a esa hambruna, ¿no?, para debilitarlos. Sí, o sea, básicamente el hambre o todo lo que tiene que ver con la alimentación y con los sistemas alimentarios es atacado como una estrategia más dentro de las estrategias de guerra, y lo que al final genera es que hay poblaciones que están sometidas a hambre aguda y por lo tanto a una muerte lenta. Sí. Entonces, por lo tanto, sí, concluimos que es un arma de guerra. Volvemos al caso de Oriente Próximo porque, bueno, ya solamente por esto que nos estás contando refleja lo dramático, ¿no?, que está siendo el impacto de la guerra para los palestinos, pero es que esta semana la Organización Internacional del Trabajo ha acreditado también una caída superior al 80% del Producto Interior Bruto de Gaza, unas tasas de desempleo disparadas también por encima del 80%. En vuestro estudio, Marta, miráis más allá, también advertís de que cuando llegue la paz, en este caso, por ejemplo, a Oriente Próximo, ¿no?, o en estos ejemplos que nos ponías, ¿no?, Sudán, Etiopía, cuando llega la paz hay que asegurarse que se atienden los problemas de fondo. Y en el caso del hambre es importante para que el conflicto no rebrote a las primeras de cambio, y no siempre se consigue, no siempre se va a esos problemas de fondo, ¿no? Exacto. Básicamente, una vez que los conflictos, en el caso en que se consigue que se lleguen a determinados acuerdos de paz, lo que suele pasar es que luego se pasan a estrategias que lo que primero generan son determinadas inversiones internacionales que en muchos casos se centran en los bienes y los recursos naturales de los que posee el país. Y en la explotación de estos recursos naturales, si se hace sin tener en cuenta los conflictos sociales, sin tener en cuenta las desigualdades existentes o las causas más básicas de las desigualdades, lo único que van a hacer es paliar de manera muy temporal las dificultades, y luego lo que puede pasar es que se reaviven conflictos o incluso que se generen más conflictos. Por lo tanto, para nosotros lo que es muy importante es que se tenga en cuenta que un país que ha sufrido un conflicto, una inversión extranjera, una inversión internacional, sin tener en cuenta todos estos acontecimientos y todas estas causas muy básicas, no va a conseguir resolver el problema. Si lo que puede pasar es que se palíe durante un tiempo, que luego se puede reavivar o incluso generar otros conflictos. Y para esto es importante tener en cuenta que hay determinados países que están afectados por conflictos que son ricos en determinados recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de Sudán, que lo mencionábamos antes, es un país que es rico en oro. El caso de Sudán del Sur es un país rico en petróleo y, por tanto, son países que sufren conflictos, que tienen problemas estructurales muy graves y que, si no hay una inversión en sistemas alimentarios sostenibles, si no hay una inversión que enfrenta todos los problemas generados por procesos coloniales aún no resueltos, o que no trabajan sobre temas de cohesión social, son inversiones que no van a fomentar una paz sostenible. Marta Valdés, directora humanitaria de Oxfam Intermón, con esa cifra que habéis destacado esta semana, 21.000 muertes cada día por hambre en zonas de conflicto, en áreas que están en guerra. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga, Marta. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y antes de irnos, una recomendación, un documental que nos propone Manos Unidas y que retrata el trabajo en Santo Domingo de la Fundación La Merced para erradicar el trabajo infantil en las calles. Hemos ido al encuentro con el director del documental, que se llama El Libro de los Abrazos, y con el impulsor del proyecto, el sacerdote Tomás García Martín, que nos explica que todo empezó en una comida de Navidad. Pues vas viendo que ese encuentro es una vez al año, y que termina ese encuentro de Navidad con una comida rica y unos juguetes, y después vuelven a la calle otra vez. Entonces ahí dijimos, bueno, pues la fe no puede quedarse solamente en una catequesis, en conocimientos o en conceptos, sino también en un acompañamiento a estos niños. Entonces, todas las semanas, todos los sábados, los niños venían a la parroquia de nuevo, se les ayudaba a aprender a leer, a escribir, a jugar, que no sabían jugar, sino era a base de puñetazos, a tener una merienda que era más bien una comida que preparaba cada grupo de la parroquia, y así nos fuimos acercando a la comunidad donde ellos vivían o viven, que es donde hemos construido el Centro ERA, porque nos fuimos dando cuenta que si no queríamos ver niños a nuestro alrededor
de la parroquia trabajando, teníamos que crear espacios en su propia comunidad que les ayudara a mejorar su vida. Claro, es que además habéis conseguido desarrollar un proyecto que ofrece un amplísimo abanico de alternativas a los chavales. He visto, en fin, clases escolares obviamente, pero también lectura, música, baile. En fin, habéis conseguido llegar en muy poco tiempo a, lo dicho, a un amplio abanico, ¿no?, de oportunidades y de alternativas a estos chavales. Sí, y tenemos que reconocer que ahí pues ha estado muy presente Manos Unidas. Gracias a Manos Unidas hemos ido construyendo no solamente estructuras, que también, sino capacidades. Yo creo que donde nos jugamos, hasta me emociono, el presente y el futuro es en construir capacidades, en formar para transformar. Y luego pues viene pues unas estructuras, como verán en el documental, pues muy dignas, desde un centro médico, donde hay tanto Manos Unidas como Cadena 100, la familia Alonso, ahora con un laboratorio clínico que uno va allí y me dicen, padre, pero esto parece otro lugar, parece Europa, ¿no? Y efectivamente, es decir, la gente que se ha ido sumando, las instituciones, no han mirado el contexto en el que estamos, que hay tanta desesperanza, sino que se han sumado a la esperanza, y la misma estructura ayuda a que el niño, la familia, pueda elevar su vida, trascender y decir, conche, aquí soy persona, y es el mismo centro quiere ayudar a transformar el entorno, que sea un puente, ¿no? No una burbuja, que a veces tenemos esa tentación, ¿no?, de encerrar proyectos, pero el proyecto tiene que ayudar a un desarrollo general, ¿no? E incluso pues ahí sumándose pues desde el gobierno y empresas, mucha gente que ha creído en esto, y que lo que parecía imposible, y que mucha gente cuando le llevamos al terreno decía, pero eso no tiene sentido, eso es una locura, ¿no? Pues hoy es una realidad. ¿Cuesta sacar a estos chavales de la calle? Sí, cuesta, sí. Por eso hay mucho... Es decir, esto, como decía Eduardo Galeano, doy 2 pasos para adelante y 4 para atrás. Hablando él de la utopía, ¿no? Y al final terminaba diciendo, bueno, pues eso es lo que nos ayuda a caminar, ¿no? Y por eso también eso nos ha ayudado mucho a trabajar ya desde pequeños con los niños y abrir una guardería, donde a través de promotoras se trabaja directamente con niños en el centro, que son unos 64, y 150 en los hogares, para que esos niños desde chiquititos puedan tener sus vacunas, puedan tener una buena nutrición, y luego nos encontremos pues situaciones de 7-8 niños pues que de 7-8 años que ya tienen unos problemas que a veces es difícil atajar ahí. Y padre, ¿es difícil que la familia entienda que vosotros queréis sacar a esos niños de las calles? Porque muchas veces, como nos ha contado, es por necesidad por lo que están ahí, ¿no? ¿Cuesta que las familias lo entiendan? Sí cuesta, pero para eso también trabajamos con las familias, y hay ese trabajo. Incluso la mayor parte del equipo que acompaña a los niños y tal son de la propia comunidad. Pero fíjate, no me voy solamente a la comunidad y a las propias familias, es que la propia sociedad ha normalizado el trabajo infantil. Entonces hay que estar constantemente sensibilizando a la comunidad, a la sociedad, de que el lugar para el niño no es el trabajo, que él debe estar en la escuela. Claro, una cosa es, digamos, ser conscientes de esa realidad, ¿no?, a la que la opinión pública parece acostumbrada, y otra cosa, como en el caso de Alberto Pla, el director del documental El libro de los abrazos. Gracias, Alberto, también por acompañarnos. No, a ti por estar aquí. Digo que otra cosa es ir allí y verlo, ¿no?, y documentarlo. ¿Qué sensaciones te provocó a ti ver a todos estos chicos en la calle haciendo todo esto? Pues mira, evidentemente las sensaciones es de tristeza, de mucha pena, pero también de mucha esperanza. Y lo digo sinceramente. O sea, al final llegar al centro ERA, que es el centro que ha hecho la Fundación La Merced, y ver tantos niños que antes limpiaban botas, encontrarse ahora delante de un niño, de un libro. Nos comentaban, por ejemplo, Sor Pilar, que es una monja que lleva muchos años allí trabajando también. Dices que antes estos niños de 8 o 9 años no sabían leer y escribir. Y ahora, y decimos en el documental, ¿no?, veían los cuentos con imágenes, les hacían gracia las imágenes, y ahora consiguen leer el texto que acompaña a las imágenes. Entonces, pues yo creo que la esperanza tapa un poco la pena. Y era un poco el propósito de este documental, hacer algo esperanzador, porque el proyecto lo es así.
vamos a dejar aquí por este sábado, aunque ya sabéis que os acompañamos el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en Twitter, somos @Punto de Fuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar y para compartir con quien queráis, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene, adiós.